生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy Tony Stark capítulo 34. No importaba cómo Tony considerara a Charles como individuo, particularmente a la luz de los eventos que involucraban a Jean, no podía negar los méritos de las contribuciones de este último. Tony había criado a varias generaciones de mutantes, la mayoría por su cuenta, por sangre. Incluso la mansión en la que se encuentra la escuela es una propiedad ancestral transmitida a través de su linaje. Javier había renunciado a gran parte de su riqueza para brindar refugio, apoyo y oportunidades educativas a los niños que habían despertado el gen X. Por lo tanto, su hipocresía, un rasgo común a todos los individuos, no debería servir como justificación para negarle ayuda. El artefacto, junto con Jarvis, protegería a Tony de intrusiones telepáticas. Si bien esto último era opcional, Stark deseaba que el maestro y el estudiante llegaran a un entendimiento y resolvieran sus desacuerdos. Como alternativa, podrían simplemente decirse mutuamente vete al infierno y dar por terminado el día. Saludos, señor Stark, le agradezco su respuesta, dijo Charles, poniéndose de pie y apoyándose en su bastón. El suero le había devuelto la salud, incluso le había proporcionado una sensación de rejuvenecimiento y le había añadido masa muscular, pero no le había permitido caminar. Charles llevaba varios meses en rehabilitación y volvió a expresar su gratitud por el suero. Ya que estás aquí, Jean, deseo expresarte que no espero que encuentres perdón por mis acciones, ya que no lo merecen. Simplemente deseo transmitirte mi dolor, mi culpa y mi más profundo deseo de que seas feliz. Grace se dio la vuelta con un resoplido. Antes de fusionarse con Phoenix, habría disfrutado de esas palabras. Entonces habría querido romperlas. Pero ahora, no sentía nada más que un leve fastidio y un sordo anhelo, como después de encontrar a un viejo amigo de la infancia, cuando te das cuenta de que ambos han cambiado, que han tenido vidas separadas durante tanto tiempo, y que su amistad era solo una pequeña parte de esas vidas, casi olvidada. No extrañas a ese amigo que ves ahora, es la persona que solía ser, o, más precisamente, en base a las emociones y aventuras que compartieron, te das cuenta de que no puedes volver atrás incluso si volvieras al pasado. No hay necesidad de disculparse, profesor, es solo quien eres. Prefieres evitar el riesgo y el peligro, y yo quería libertad. Somos lo que somos, quizás en el futuro nos sentemos alrededor de una taza de té y recordemos esta época con una sonrisa melancólica, pero por ahora estoy contenta con la vida que llevo. Mi querido muchacho, has crecido, suspiró Charles, e incluso Jarvis se abstuvo de hacer algún comentario tonto. Pero volvamos al tema que nos ocupa. Pietro, ten la amabilidad de explicarme lo que ha sucedido. Muy bien, profesor, se adelantó un hombre de unos 30 años, de cabello plateado que brillaba como el mercurio, despeinado y con los ojos cuyos capilares parecían reventar de cansancio. Hablaba tan rápido que a veces resultaba difícil entenderlo. Pero Stark sí lo entendía, y yo podía sentir literalmente la distorsión del tiempo en esos momentos. Después de todo, fue solo después de ver a este hombre que Stark se dio cuenta de quién era, porque el propio Stark lleva una parte de su cromosoma X. Mercurio, el ser más rápido del planeta, como prueba de lo cual una vez logró salvar a 64 personas de un edificio que explotaba. Pero la onda expansiva en sí se movió más rápido que la velocidad del sonido y, potencialmente, Stark también podría moverse, o incluso más rápido. Pero para eso, necesitaba energía. Mercurio, sin embargo, se movió así puramente a través de la cronopsiónica. Sin embargo, el significado de lo que se dijo fue más importante. Peter Maximoff, también conocido como Pietro Maximoff en los Estados Unidos, provenía de una nación de Europa del Este llamada Sacovia. Tanto él como su hermano, junto con sus padres, eran mutantes. Desafortunadamente, nunca conocieron a su padre, y su madre falleció en circunstancias misteriosas cuando Pietro tenía 12 años y Wanda 3. Los hermanos fueron colocados en un orfanato antes de ser adoptados por una pareja de Londres.
Pietro, tras despertar sus poderes, ayudaba ocasionalmente a otros a cambio de una compensación económica, aunque en ocasiones lo hacía para obtener un beneficio personal. Wanda, por otro lado, no manifestó sus habilidades hasta que cumplió 20 años a pesar de poseer un gen latente. Durante la ausencia de Pietro en Alemania, donde estaba ayudando en las secuelas de la invasión Chitauri, Wanda se topó con una enigmática anomalía en Londres que, según describió, la atrajo hacia allí. Desde ese momento, el estado de la joven comenzó a deteriorarse, al tiempo que desarrollaba habilidades extraordinarias que le permitían manipular la realidad, crear escenarios ilusorios, controlar objetos e influir en los pensamientos. Estos poderes estaban acompañados de una neblina carmesí. Sin embargo, hace unos días, su condición empeoró dramáticamente, llevándola a la inconsciencia. Antes de esto, los hermanos habían intentado buscar asistencia médica, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. Pietro, incapaz de transportar a Wanda directamente a las instalaciones de Javier, se enfrentó a un desafío crítico. Wanda carecía de pasaporte y visa. Incluso el individuo más expeditivo en la Tierra no podría agilizar los procesos burocráticos necesarios. En consecuencia, se requirió una autorización especial para transportar a la inconsciente Wanda a la clínica de Javier, y las negociaciones con la compañía aérea fueron esenciales. Incluso Charles, con sus capacidades excepcionales, no podía utilizar su avión hipersónico con el único propósito de transportar a un solo mutante. Primero tengo que ver al paciente, luego podemos decidir qué hacer, comentó Tony. Sígueme, respondió Charles. Tony, que ya no era un anciano ni calvo, con el pelo castaño ligeramente crecido en la cabeza, cojeó hacia el ascensor y condujo a Charles hasta los niveles inferiores, siguiendo el camino familiar que los llevaba a una clínica y un laboratorio subterráneos. Allí, en una de las camas del hospital, yacía una mujer joven. ¿En serio? ¿Es otra pelirroja?, exclamó Tony exasperado. Parecía estar rodeado de mujeres pelirrojas. Pepper, Natasha Romanoff, Ginny y ahora Wanda. Afortunadamente, su estudiante había recuperado el sentido a tiempo y se abstuvo de traer otra pelirroja a la casa. Lo siento, es solo una cuestión personal. Después de eso, con el consentimiento de Pietro, Stark transportó la cama a su laboratorio a través de un portal envuelto en una niebla azul. Stark obtuvo acceso al Tesseracto mediante el uso de un artefacto mental que estaba intrincadamente vinculado a él a través de encantamientos proteicos. Con un simple pensamiento, podía crear un portal entre dos puntos cualesquiera que conociera, simultáneamente. ¿Por qué molestarse cuando era más rápido y más confiable? Al principio, Pietro no vio nada más que un equipo común y corriente, aunque muy avanzado. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, comenzó a presenciar un verdadero espectáculo ocultista. Había numerosas estructuras modulares, cada una compuesta por intrincadas formas geométricas adornadas con runas. Los procedimientos se acompañaban de gestos con las manos y encantamientos en una lengua desconocida. ¿Qué está haciendo?, le preguntó Pietro a Charles con voz cargada de incertidumbre. Charles, el telépata más fuerte del mundo, respondió. Si tan solo lo supiera. Pero sospecho que está realizando algún tipo de brujería. Las palabras impactaron a Pietro, preocupado por su hermana, mientras resonaban en su mente. ¿Cómo podía Stark no saberlo? ¿Y qué implicaba brujería? El semblante de Tony Stark se tornó cada vez más sombrío. Convocó a Jean y Jarvis a su lado y entabló una conversación con ellos. Primero, Gray investigó el ser de Wanda con su piroquinesis, antes de que la IA realizara un análisis exhaustivo utilizando un rayo fino de amplio espectro que emanaba de su frente y revelara la gema de la mente. Después de una serie de deliberaciones, Tony abordó el asunto con cautela y propuso. Tengo buenas y malas noticias que compartir. Empiezo con las buenas. Comencemos con lo positivo, sugirió el joven, preparándose mentalmente para la potencial severidad de la revelación. Tu hermana ha despertado su gen X, transformándose en un ser más allá de lo humano. Y, muy probablemente, posee una fuerza extraordinaria. Si bien no calificaría esto como una noticia totalmente positiva, ¿cuál es el aspecto negativo? Tony continuó.
Ella despertó este poder a través de una fusión con una piedra particular, conocida como la gema de la realidad. Es muy poco probable que estés familiarizado con ella, pero permíteme explicarte. Esta piedra posee un poder inimaginable y casi infinito, que otorga a su poseedor habilidades extraordinarias. Un sentimiento de aprensión se apoderó del ambiente cuando Tony concluyó. Y aquí está el quid de la cuestión. Hay una razón por la que describí la noticia como negativa. El quid de la cuestión es que nada es gratis, todo hay que pagarlo. La piedra funciona con la propia energía mágica del usuario y, si falta, recurre a las energías mentales y vitales. ¿Has observado los repentinos arranques de ira o los olvidos de tu hermana? Pietro recordaba algunos casos de este tipo. A veces olvidaba los nombres de sus conocidos o, de repente, se enfurecía sin motivo aparente. Una vez, mientras cocinaba, se le cayó una tortilla al suelo y su ira fue tan intensa que casi destruyó toda la casa. Apenas logró calmarse. Esto es consecuencia de un deterioro de sus capacidades mentales, que permite que lo sensual prevalezca sobre lo racional. Es posible que haya oído que las personas con discapacidad intelectual pueden ser extremadamente agresivas, alegres o apasionadas. Esto se debe a que carecen de la capacidad de controlar sus emociones. El mismo principio se aplica aquí, explicó Tony reflexivamente. ¿Y qué voy a hacer?, preguntó desesperado el hombre, dispuesto a caer de rodillas para ayudar a su único y querido pariente. No quiere decir que odiara a sus padres adoptivos, pero tampoco sentía un gran afecto por ellos. Veo dos posibilidades. Existía, en realidad, una tercera opción: matar a la chica, pero no la consideraba ni siquiera en teoría. Puedes realizar un ritual que extraiga la piedra de Wanda y rompa el vínculo entre ellas. Sin embargo, no puedo garantizar las consecuencias de esta acción y no lo haré. Como mínimo, su discapacidad intelectual se convertirá en permanente y sus habilidades se deteriorarán. Como máximo, puede convertirse en una psicópata loca, obsesionada con alguna idea, si no de inmediato, al menos en el futuro. Eso no es lo que deseo, pero ¿cuál es la otra opción? La segunda opción es más difícil y peligrosa, no solo para Wanda sino para la humanidad en su conjunto. Este camino implica completar la fusión, pero resultaría demasiado para el cuerpo y el espíritu de la paciente, lo que la llevaría a la muerte antes de que el proceso pueda completarse. Después de discutir esto con nuestros colegas, ideamos una estrategia que tiene como objetivo fortalecer su mente, cuerpo y espíritu. Para lograrlo, recibirá una inyección de un suero especializado, mientras que Jarvis, Jin y una fuente de energía mística le proporcionarán sustento, y yo canalizaré el exceso de energía de la realidad. Incluso así, mi evaluación es que hay un 60% de posibilidades de que sobreviva. Sin embargo, en ausencia de acción, el resultado es seguro. Un desenlace fatal con la piedra buscando un nuevo huésped, con el mismo resultado. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Estoy de acuerdo. ¿Dónde puedo firmar con sangre?, bromeó Pietro con un dejo de melancolía, al no haber tenido otra alternativa. Los otros médicos ni siquiera pudieron determinar la fuente de la enfermedad, mientras que Stark no solo la identificó sino que ideó un método de tratamiento. En ese momento, sin embargo, fijó su mirada en un grueso pergamino cubierto de tinta plateada y caracteres que Stark produjo de la nada. Aquí, aquí y aquí. Fírmalo. No temas, la pluma derramará la sangre por sí sola. La expresión de Stark, tan grave como siempre, no transmitía ningún rastro de broma. Estaba claro que exigía a Pietro que firmara un contrato mágico con sangre. Naturalmente, el proceso no se llevó a cabo de inmediato. En su lugar, Jin transportó cuidadosamente a Wanda mediante telequinesis a una cápsula Vita. Sin embargo, surgió un problema de inmediato. Los rayos Vita eran simplemente insuficientes en comparación con la energía de la realidad, que superaba el 90%. A modo de comparación, la propia energía de Stark ascendía aproximadamente al 69%, y las deidades y los dioses normalmente poseían más del 90%. Tuvo que asimilar la energía de la niña y elaborar hechizos de curación, junto con rituales diseñados para fortalecer y aumentar su forma física con su alma.
Esto habría bastado para restaurar su conciencia, pero Tony mantuvo intencionalmente a Wanda en un estado de inconsciencia para evitar que experimentara miedo y sufrimiento durante el proceso de transformación. Después de esto, comenzó el procedimiento primario. A la joven se le inyectó un suero que contenía titanización y nanitos derivados del vibranium. Cuando el cuerpo de Gina comenzó a absorber la energía del Fénix, Jarvis empleó su propia energía mental para ayudar a Gina a controlar los nanitos, tanto a través de medios telepáticos como manipulándolos manualmente para lograr una mayor precisión. Mientras tanto, el propio Tony absorbió el exceso de energía de la gema de la realidad, que canalizó hacia Jean como una forma instintiva de protección. El reactor de antimateria generó ráfagas de energía mágica a través de varios transmisores de maná, compensando la baja realidad de Jean con cantidades monstruosas. La transformación comenzó con una jovencita pequeña, pelirroja, de nariz respingada y talla de busto 4. Su cabello cambió de su color original a un escarlata intenso que le llegaba hasta las caderas. Su altura aumentó de 1,70 m a 1,85 m. Las piernas de Tony, que antes eran bastante normales, se estiraron y adquirieron la apariencia de las de una modelo. Su pecho, ligeramente flácido, se tensó y se formó perfectamente, como si hubiera crecido una talla. Sin embargo, la atención de Tony no se centró únicamente en estas transformaciones físicas. No solo se le exigió que absorbiera la densidad sobrenatural de la energía de alta realidad, sino también que vigilara constantemente el estado de Wanda. La piedra de la realidad se fusionaba cada vez más con la niña, tomando la forma de un fluido negro escarlata de un tono similar a la sangre venosa. Como la sangre, impregnaba el cuerpo y el alma de la niña, impregnándolos por completo, sin dejar rastro. Una vez completado este proceso, nada ni nadie podría separarlos hasta el final. En la etapa final, se produjo una oleada de energía que Tony no pudo contener por completo, ya que su inmenso depósito resultó estar sobrecargado. En ese momento, las cámaras del laboratorio se apagaron y Pietro se apresuró a entrar, ya que no se permitió que nadie ajeno a él presenciara el procedimiento. Lo que apareció ante él quedará grabado en su memoria para el resto de sus días. Un monitor cardíaco con patas era seguido por un monitor con alas, y todos los instrumentos se habían transformado en formas cibernéticas de aves. Las monedas de oro cayeron del televisor y emergió el dragón Smaug, incapaz de entrar debido al pequeño tamaño de la ventana, lo que le hizo emitir un resoplido de llamas. Cuando el televisor se vio afectado por la energía, cambió al canal en el que estaban proyectando una película de El Hobbit. El suelo de metal estaba cubierto de hierba en algunos lugares, de lava en otros, y un cielo despejado servía de techo. Esto es solo un atisbo del caos que se desató. Todos los objetos de la habitación se transformaron en criaturas vivientes o dejaron de existir como ellos mismos. Por ejemplo, ciervos reales empezaron a saltar de un cuadro que representaba a ciervos en la pared. Una oleada abrumadora de energía hiperreal, incontrolada por la voluntad del mago, transformó todo a su alrededor en una escena surrealista al estilo de Salvador Dalí. Sin embargo, ninguno de ellos sabía que todo era solo un producto de su imaginación. Después de todo, Jarvis, Jean y Wanda habían estado conectados mentalmente durante el evento, y este vínculo ahora se había vuelto permanente. No logro entender cómo mi tratamiento está relacionado con el hecho de que ahora puedo escuchar los pensamientos y experimentar las emociones de otras dos personas, dijo Wanda al despertar, después de haber sido informada de su condición previa y del curso del tratamiento, que se había desviado de la trayectoria esperada. Firmó los acuerdos de confidencialidad y de no causar lesiones sin dudarlo, ya que no tenía intención de dañar a quienes le habían salvado la vida. Sin embargo, una pregunta seguía acuciante en su mente, que le planteó a Jarvis. La oleada de energía de la gema de la realidad, explicó Jarvis, que había obtenido información sobre los acontecimientos accediendo a la infosfera. La energía liberada activó el potencial latente, transformándolo en una permanencia temporal. Afortunadamente, el señor Stark absorbió la mayor parte de la energía, lo que evitó consecuencias no deseadas, como cuernos o pezuñas. Sí, por pura casualidad, casi me muero, reflexionó Tony, que todavía sentía que había comido demasiado después de que habían pasado 24 horas.
La energía de la gema de la realidad, reforzada por el resto, estaba siendo digerida por su alma durante un periodo prolongado. Afortunadamente, se había producido un cambio positivo. El nivel de realidad de su alma y el maná que generaba crecían como hongos después de la lluvia, y la octava capa había empezado a emerger. El nivel real de realidad del alma era a menudo un requisito previo para su creación, y el cuerpo titanizado simplemente aceleraba este proceso. Se hacían llamar Iron Man, vencidos, respondió Jarvis, que en realidad había sido el más asustado de todos cuando vio a Stark inconsciente. Wanda apenas había comenzado a hablar cuando su hermano irrumpió en la habitación, exclamando, «Wanda», y abrazándola, incapaz de contener las lágrimas. Estaba tan preocupado por ti que corría constantemente de un lado a otro, agotándose, y tuve que lanzar un hechizo para ponerlo a dormir para que no se hiciera daño, explicó Stark. Gracias, hermano mío, dijo la muchacha, dándole una palmadita a Pietro en la cabeza. Y gracias a todos. Seguro que te recompensaré por tu rescate, sin importar el costo. Stark desestimó su gratitud con un gesto de la mano. No seas tan humilde, dijo. Con el poder de la piedra de la realidad, todavía hay algo que debes resolver para que no dañe al mundo. En lugar de eso, debería ofrecerte empleo y capacitación. No tienes idea del tipo de poder que posees en este momento. Y ese poder debe ser aprovechado. ¿Bajo tu dirección? No, bajo el tuyo, respondí. Tu relación con Jarvis y Jean tiene ventajas y desventajas. A través de ellos, podré transmitirte paquetes mentales de magia, y todo lo que tendrás que hacer es practicar. Para lo cual, tengo un subespacio separado. Tony realizó un ritual para copiar el espacio de Vlad, gracias al cual una réplica exacta de su isla en Polinesia, así como varias otras, aparecieron en su propia burbuja espacial. A partir de ahora, los drones están ocupados transportando tierra, plantas, animales beneficiosos e insectos, mientras que agua dulce y peces fluyen a través de portales abiertos. La energía de la realidad, aunque dañe el espacio, no dañará al planeta en sí. Es más, es probable que aporte un beneficio aún mayor al elevar el nivel de realidad de la pseudomateria a la realidad o incluso más allá. Además, después de la formación, puedo ofrecerte un trabajo bien remunerado si estás interesado en tales y tales capacidades. ¿Y qué pasa con Peter?, preguntó Wanda, preocupada por el bienestar de su hermano. Ya he decidido trabajar para el señor Stark, respondió su hermano. Como puedes ver, es un hombre amable y generoso. La joven asintió, mientras sus mechones escarlata se balanceaban. Entonces no hay necesidad de pensarlo más. A donde quiera que vaya Peter, iré yo también, dijo. No sabía que en el futuro sería conocida como la Bruja Escarlata. Muy bien, dijo. Cuando recuperes la cordura, firmaremos un contrato y comenzaremos el entrenamiento. Wanda sonrió. No con sangre, no. Tony se dio cuenta de que, a pesar de sus diferentes colores de pelo, eran en verdad hermano y hermana. Una semana después. Maldita sea, Wanda. Te pedí expresamente que no hicieras ningún experimento en mi ausencia. Tony estaba indignado, mirando al hámster de 3 metros de largo con dientes de sable. Le pido disculpas, señor Stark, respondió Wanda, moviendo el pie como una niña. Tony miró a su alrededor. Habían comenzado su entrenamiento hacía apenas 3 días y la isla encantada designada dentro del subespacio ya era un desastre. Un roedor que alguna vez fue común y corriente ahora perseguía a un raptor adornado con un lazo rosa, mientras las hadas volaban y reían a su alrededor, aparentemente emergiendo de los pedos de coloridos unicornios, algunos capaces de volar. Estas eran solo las vistas inmediatas que uno podía observar. Al ascender más, uno contemplaría una estructura de 30 metros de altura elaborada con el diamante más puro, custodiada por un dragón genuino. Esta situación se debió, en primer lugar, a que la infancia de Wanda había comenzado a manifestarse dentro de su mente no infantil y, en segundo lugar, a un control insuficiente. El propio Tony fue el culpable, habiendo decidido saltar por encima de las muletas en forma de varitas, pasando a la manipulación directa de la realidad tal como la percibía. Las muletas de Wanda, después de todo, sirvieron como una quinta extremidad.
Ella es una maestra en crear ilusiones densas que son indistinguibles de la realidad a través del poder de su imaginación, pseudomateria, y convertirlas en seres u objetos reales. Muchas de estas creaciones no pueden existir durante mucho tiempo fuera de su mente, ya que el mundo mismo tiende a ajustarlas a la realidad donde ya no funcionan. Sin embargo, dentro de su reino, pueden persistir durante un periodo prolongado. Además, gracias a un minucioso estudio y análisis de la estructura de estas creaciones, casi hasta el nivel atómico, y aprovechando la capacidad de Jin para imbuirlas de energía vital, los 3 hermanos acróbatas pudieron dar vida a estas creaciones. Estas creaciones poseen la capacidad de pensar, reaccionar, sentir e incluso producir descendencia hasta cierto punto. Afortunadamente, este proceso se llevó a cabo en una burbuja espacial contenida, y no se escapó ningún peligro. Yo solo quería hacer la burbuja un poco más grande, ya que Mickey era muy diminuto y delicado. Tony volvió a poner los ojos en blanco y se tumbó en el césped, rodeado inmediatamente por hadas que jadeaban y trataban de tirarle de las orejas y de la ropa que vestía en forma de camiseta y pantalones cortos. Intentó ignorarlas estoicamente, sin siquiera sentir sus intentos, ya que los últimos días los había pasado absorbiendo el exceso de energía de la realidad que había creado anomalías y portales a otros mundos en el proceso. Tony arrancó una hebra de hierba que sabía a helado y preguntó: ¿Cómo va tu magia mental? La niña respondió con tristeza: comparada con Jin y Jarvis, no soy nada. Llevaba un vestido rojo largo hasta el suelo, su color favorito. Comparados con ellos, todos somos nada. No espero que te conviertas en el mago mental más fuerte del mundo. Aunque, si así lo deseas, podrías competir con Jin en un futuro lejano, aunque ella no se quedará de brazos cruzados. Sin embargo, por el momento, estoy más interesado en lo bien que controlas tus emociones, tu magia y tu mente. La chica se sonrojó al hablar y Tony no pudo evitar aplaudir las palabras de Jarvis. Ya fuera intencionalmente o no, o quizás debido al vínculo que los unía, Tony estaba jugando un papel doble. Todo lo que tenía que hacer era ser educado, cortés y elogiarlos constantemente, mientras lograba ganarse la confianza y el respeto de ambos. Bueno, si él lo dice, entonces no tengo motivos para dudar de él, quiso continuar Tony, cuando de repente su teléfono empezó a vibrar. Esto solo podía significar una cosa: lo habían contactado mediante artefactos. Tony, esto es urgente. Ha habido un ataque en Asgard y necesito tu ayuda. La voz de Rhodey sonó frenética y suplicante. Stark respondió: te sacaré de ahí. Pero la conexión se cortó, dejándolo con una sensación de hundimiento. Solo podía significar una cosa: o alguien había destruido el traslador y el artefacto de comunicación, o Rhodey lo había hecho él mismo, reconociendo que Tony no le debía nada a Asgard y, al sacar a su amigo del Sith, finalmente podría encontrar la paz. Eso era exactamente lo que Stark quería. ¿Me oyes? Me tengo que ir, declaró Tony. Rhodey interrumpió. Espera, llévame contigo. No seré un obstáculo. Al ver la duda en los ojos del multimillonario, agregó: solo usaré escudos y flechas mágicas. Por favor. Muy bien, pero solo esos. El arsenal de hechizos estables de Wanda hasta ahora se ha limitado a escudos y flechas, con una certeza de éxito del 100%. Esto se debe a que estas eran las formas más básicas de energía mágica, que transmitían los mensajes más simples: ataque o defensa. Tony se puso en contacto personalmente con Jarvis y Jin, y una vez que se unieron a él mediante un traslador, abrió un portal utilizando el tesseracto en las coordenadas proporcionadas por Rhodey. Lamentablemente, la nave espacial sigue en proceso de refinamiento, actualmente en un estado parcialmente desmontado, lo que la hace inadecuada para su uso inmediato. Sin embargo, su fuerza combinada debería ser suficiente y, por lo tanto, después de equipar a Wanda con su traje de armadura roja, se embarcaron en su misión a través del portal, formando un cuarteto verdaderamente extraordinario. Asgard era una ciudad magnífica.
una enorme metrópolis de varios niveles llena de oro, con imponentes rascacielos y verdes parques, enclavada entre pintorescas montañas, ríos, lagos y bosques que a su vez estaban situados sobre una enorme plataforma, sin duda artificial, de varias decenas de kilómetros de espesor. Particularmente llamativo era el palacio, que se asemejaba a una multitud de tubos de órgano que se elevaban cada vez más hacia el centro. De todas estas estructuras emanaba un flujo colosal de energías tanto mágicas como mundanas. Ahora Tony lo comprendía. Los asgardianos eran exiliados y su hogar era el Arca. Era difícil imaginar de quién habían huido, de una especie tan poderosa y dotada de magia. Pero ahora el estancamiento en el desarrollo de Ace se hacía evidente. Su número era pequeño. ¿Cuántos había en esta isla espacial? 200.000. Con tan pocos, el progreso solo podía avanzar a un ritmo glacial, especialmente cuando ya se encontraba en un nivel relativamente avanzado. Sin embargo, lo que realmente se destacaba eran 3 docenas de naves espaciales gigantes, varios cientos de naves más pequeñas y miles de casas que habían rodeado Asgard, desatando su fuego sobre el escudo de fuerza titánico que la envolvía. Las naves enemigas eran de un tono oscuro, se asemejaban a cuchillas verticales y horizontales que emitían plasma rojo. Parecía que no eran reacios a emplear una táctica de embestida, aunque camuflada en tecnología furtiva. De hecho, justo ante los ojos de Tony, otra nave emergió del hiperespacio, virtualmente indetectable en la mayoría de los espectros electromagnéticos. Su mayor conciencia espacial le permitió percibirla. Sin embargo, antes de que las defensas de Asgard pudieran reaccionar, el escudo colapsó abruptamente, acompañado de una resonante explosión en el costado del palacio. ¿Quiénes sois?, les preguntó finalmente un guerrero vestido con una armadura azul, cuyo casco estaba adornado con un anillo circular abierto en la parte delantera, presumiblemente diseñado para desviar las espadas que le apuntaban a la cabeza. La negligencia era evidente, no era de extrañar que el enemigo hubiera llevado a cabo la maniobra de distracción con tanta facilidad, después de haber caído en una sensación de complacencia tras miles de años de existencia pacífica. Amigos, respondió Tony, no había tiempo para explicaciones. Voy de camino al palacio. Jarvis, intenta abrir una brecha en estas defensas. Jim, Wanda, vuestra prioridad es mantener la línea, si es posible lanzar un ataque. Y aseguraos de localizar a mi amigo Rodey para que pueda darle una buena patada. Stark arrojó 100 de los drones miniaturizados de Jarvis desde el almacenamiento dimensional a la vez. Jarvis, impávido, agregó rápidamente más a la mezcla. Tony, después de haberles dado las mismas instrucciones en forma de defender a la población local, atacar a los adversarios y buscar a los roadíes, aceleró y parpadeó hasta el pie del palacio, donde ya se estaba librando una intensa batalla. Fue entonces cuando Tony vio por primera vez a su adversario. Eran criaturas humanoides, pálidas y laboriosas, con rasgos afilados, dientes puntiagudos y orejas alargadas y de duende. Al principio, Tony incluso consideró la posibilidad de que se hubieran sometido a algún tipo de cirugía plástica, pero no, parecían serlo naturalmente. Tenía tiempo para reflexionar sobre asuntos ajenos. Aún así, había una importante reserva de energía disponible, y el poder de la gema de la realidad era mucho más potente, prometiendo una duración incluso más prolongada que simplemente alimentarla con maná. Stark, con su aparentemente ilimitada reserva de energía, cargó hacia adelante, su espada cubierta de plasma, dejando un rastro de enemigos caídos a su paso. Para él, sus movimientos eran insoportablemente lentos, como una película en cámara lenta, tanto que incluso sus adversarios iniciales aún no habían caído al suelo. Recorrió el interior del palacio, que parecía una fusión de estilos arquitectónicos escandinavos y romanos. Los pasillos estaban adornados con columnas imponentes, techos amplios y abundantes espacios abiertos, pero también estaban embellecidos con intrincados patrones en bajo relieve de estilo nórdico, algunos incluso elaborados en oro. Stark reflexionó sobre la posibilidad de que este lugar hubiera sido obra de un maestro, recordando sus propios encuentros con el antiguo.
Mientras se adentraba más en el corazón del palacio, Stark vio a una mujer con un atuendo lujoso, enzarzada en una feroz batalla contra 6 formidables oponentes que empuñaban espadas y blasters. La apariencia de la mujer insinuaba su avanzada edad, un testimonio de su longevidad de varios milenios. Tony decidió preguntar sobre el problema más urgente en cuestión. De repente, en este preciso momento, estas entidades cósmicas malévolas están interfiriendo con un reactor. Saludos, soy Tony Stark. ¿Podrías informarme cuál es tu propósito aquí y cómo lo estás logrando? Debo confesar que me siento un poco perplejo. La mujer, cuya belleza y fortaleza permanecen intactas, quedó desconcertada por un momento. Había estado enzarzada en una feroz batalla con un equipo de asesinos de élite enviados a reclamar su alma, dispuestos a vender su existencia a un alto precio, cuando fueron destruidos abruptamente y una figura vestida con una armadura desconocida apareció ante ella. He oído hablar de ti por mi hijo Thor. Mi nombre es Frigga. Actualmente estamos siendo asediados por las fuerzas de los elfos oscuros de Svartalfheim, a quienes creíamos completamente erradicados. Han dado un ultimátum a Odín, exigiéndole que revele la ubicación del éter, o traerán la destrucción a Asgard. ¿Qué es este éter? También conocida como la piedra de la realidad, o maldición. Solo Tony tenía la intención de aparecerse cuando, de repente, Asgard tembló y olas de energía de color naranja carmesí emanaron del palacio. Estas olas literalmente redujeron a polvo las ya de por sí debilitadas filas de las naves enemigas, mientras que los cuerpos de los elfos se desintegraron en un macabro desastre. Al mismo tiempo, las estructuras dañadas fueron restauradas y los heridos y asesinados fueron revividos y curados. Tony, aún en movimiento, observó a Jarvis, Jean y Wanda de la mano, de quienes emanaban estas ondas. La voz de la IA resonó en el casco de Stark. Señor Stark, dijo Tony, no se preocupe. He encontrado una forma de que aprovechemos nuestros poderes juntos. Ya podía ver los resultados, impresionantes. Por primera vez, Tony sintió una punzada de debilidad. Pero al mismo tiempo, sintió orgullo y alegría de que sus estudiantes fueran tan poderosos y estuvieran tan dispuestos a trabajar con él. Sin embargo, era prematuro celebrar, pues la combinación de las energías de la vida y la realidad había afectado a las plantas en crecimiento, haciendo que crecieran a un ritmo sin precedentes. Los propios Ases también se vieron afectados, llenos de euforia por su inesperado rescate y con la adrenalina corriendo por sus venas. De repente sintieron un deseo abrumador de continuar con su familia. Afortunadamente, su autocontrol fue lo suficientemente fuerte como para no actuar por impulsos, y pronto, los gemidos de placer comenzaron a emanar de casi todas las casas sobrevivientes o reconstruidas, a veces incluso de las calles. En esos momentos, uno podría decir: «Oh, Dios mío», Tony reconoció la voz de Roadie, que estaba a su lado. Sif, por otro lado, parecía apenas capaz de contener sus propias emociones. A diferencia de su marido, que poseía la resistencia de un titán, ella era susceptible a la influencia de la ola como todos los demás. Bueno, espero que al menos esto resuelva el problema de la población de Asgard, dijo. Stark abrazó a su amigo. ¡Oh, demonio! Rodey intentó zafarse de aquel abrazo aparentemente amistoso, pero fue inútil. Los brazos de Tony eran como bandas de acero alrededor de su amigo, quitándole el aire de los pulmones. En voz baja, Stark le susurró a Rodey al oído. ¿Por qué no usaste el traslador, idiota? ¿Por qué me llamaste? Sabes, yo solo y lo entiendo. Quería proteger a mi familia. Ten paciencia, pues ninguna buena acción queda sin castigo. Como resultado, cuando Tony liberó a Rodey, parecía una jovencita con un vestido rosa con volantes. Era una ilusión elaborada, respaldada por el poder de la gema de la realidad, por lo que solo Wanda y el propio Tony podían disiparla. Pero con su experiencia y control, no importaba cómo convirtiera la ilusión en realidad. Tony, estabas bromeando, ¿no? ¿Qué demonios, Tony? Has estado caminando así durante una semana, y ahora crees que voy a aguantar esta tontería. Podrías haberme pedido que salvara a Asgard, y no habría tenido que venir corriendo. Había tiempo para hacer planes. Yo me lo merecía.
Lo siento. No importa. ¿Cuántas fotografías tuyas en este formato debo tomar? Se las mostraré a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. No lo vas a hacer, ¿verdad? No puedes hablar en serio. Dos amigos comenzaron a perseguirse, jugando a simular un combate. Pero para ellos, todo era una broma. Para una persona normal, esos golpes podían resultar fatales. Jin comentó sobre la escena. Las primeras 4 décadas de la infancia son siempre las más desafiantes. ¿Y después? Preguntó Wanda, lo que provocó que Sifa sintiera en señal de acuerdo. Y entonces todos se acostumbran, tanto ellos como nosotros. Jarvis adoptó una expresión de orgullo. Algunos podrían decir que no era un niño, sino una sofisticada IA. Sin embargo, no, anhelaba la emoción del altercado entre Stark y Rhodey. Empezó a apreciar el atractivo de esas acciones impulsivas. Stark finalmente declaró: me rindo, pequeña. No me golpees. Hizo una pausa y luego preguntó: ¿qué demonios fue todo eso? Yo también estoy intrigado por este asunto, intervino Thor, agarrando el martillo mientras volaba. Anteriormente había repelido hordas de enemigos que habían invadido la sala del trono, con la ayuda de los drones de Jarvis. Odín, mientras tanto, estaba en un estado de sueño recuperativo, incapaz de prestar ayuda, y Loki, aún más. Y, por cierto, ¿qué demonios obligó a mi hermano a asumir la forma de una hermana? Final del capítulo.